Trabajar como paramédico en Monterrey me ha expuesto a situaciones donde la vida y la muerte se encuentran a tan solo un latido de distancia. He visto de todo: accidentes brutales, emergencias cardíacas en mitad del tráfico y las secuelas de la violencia que sacuden la ciudad. Pero lo que ocurrió en 2015 todavía me persigue. Fue una noche en la que el caos se desató de manera súbita y lo que parecía un caso más se convirtió en un evento que dejó una marca imborrable en mi memoria. Esa noche recibimos una llamada urgente por un tiroteo en un barrio conocido por su peligrosidad. Las balaceras no eran una novedad en esa parte de la ciudad, pero cuando llegamos al lugar, el ambiente era distinto. Los pocos transeúntes que quedaban se escondían tras las ventanas cerradas y la calle parecía desierta, como si el sonido de las balas hubiera ahuyentado incluso al viento. Los vehículos de la policía bloqueaban la entrada a la zona, pero una patrulla nos dejó pasar. Nos indicaron que un hombre estaba herido de gravedad en un callejón a unos pocos metros. Cuando lo encontramos, estaba tirado sobre el asfalto, sangrando profusamente del abdomen. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con la mirada fija en el cielo nocturno. Sus manos temblaban y su respiración era irregular, pero aún estaba consciente. Nos apresuramos a estabilizarlo, aplicando presión en la herida y preparando el equipo para llevarlo al hospital. Mientras intentábamos contener la hemorragia, noté que su expresión era inusualmente serena, casi como si supiera algo que nosotros no. La sangre seguía fluyendo y su estado se deterioraba rápidamente. Intentaba mantenerlo despierto, dándole órdenes simples para que se concentrara en respirar, en aguantar. Fue entonces cuando el hombre, con un hilo de voz, dijo algo que me dejó perplejo: no puedo morir, hice un pacto con ellos. En el momento, no le di importancia, pensando que se trataba del delirio típico de alguien en estado crítico. Pero la forma en que lo dijo, con una convicción tan profunda, me perturbó. Minutos después, su cuerpo se relajó de golpe y el monitor que registraba sus signos vitales mostró la línea plana. Murió con una leve sonrisa en el rostro, algo que me resultó desconcertante, como si hubiera aceptado su destino o supiera que no era el final. Notifiqué a los agentes y seguimos con nuestro trabajo, pero la sensación de inquietud se quedó conmigo el resto de la noche. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre había dicho. Ellos no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿A quiénes se refería? ¿Qué clase de pacto podía haber hecho alguien para evitar la muerte? Aunque sabía que estas preguntas no tenían respuesta, mi curiosidad crecía. Intenté hablar con los agentes que respondieron al tiroteo para saber si sabían algo más sobre el hombre. Me dijeron que no tenía identificación, ni familia conocida, y que los vecinos no sabían quién era. Era un completo desconocido, un hombre sin pasado. Una semana después, el recuerdo de aquel caso seguía persiguiéndome, pero me obligué a dejarlo atrás. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño cuando empecé a notar un patrón en las emergencias a las que respondíamos. En varias ocasiones, los pacientes mencionaban algo relacionado con un pacto o ellos, siempre en situaciones críticas, como si fuera un secreto que solo emergía en los momentos más oscuros. Algunos de esos casos eran accidentes, otros intentos de suicidio, y todos compartían un aire inquietante que no podía sacudirme. No dije nada a mis compañeros, pero empecé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba los detalles de cada uno de esos incidentes, tratando de encontrar algún tipo de conexión. Había algo en común en todos ellos, una especie de sensación palpable en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado y la oscuridad se hiciera más densa. La mayoría de las víctimas no sobrevivían y sus historias se perdían en los registros, pero yo no podía dejar de pensar en la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Un par de meses después de la muerte de aquel hombre en el tiroteo, nos llamaron para atender a una mujer que había saltado de un puente. Milagrosamente, había sobrevivido a la caída, pero su cuerpo estaba lleno de fracturas y cortes. Cuando llegamos, estaba consciente, aunque en estado crítico. Al subirla a la ambulancia, me di cuenta de que murmuraba algo repetidamente. Me acerqué para escuchar mejor, y lo que oí hizo que me estremeciera. No pude cumplir con el pacto, decía una y otra vez, casi como una plegaria. Su tono no era de desesperación, sino de resignación.
Ese incidente terminó de convencerme de que no era una coincidencia. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando referencias a pactos y ellos en viejas historias y leyendas urbanas de Monterrey. Encontré algunas menciones vagas a rituales de invocación y creencias sobre entidades que podían ofrecer favores a cambio de algo. Sin embargo, todo parecía demasiado disperso y confuso, como si se tratara de relatos distorsionados por el tiempo. Un día, mientras revisaba el cuaderno donde había anotado los detalles de los casos extraños, noté algo que me dejó perplejo. La mayoría de los incidentes que involucraban menciones a pactos ocurrieron en zonas específicas de la ciudad, siempre en barrios con una historia de violencia marcada. Era como si esas áreas fueran un imán para la tragedia y el sufrimiento, o quizá un terreno fértil para algo más siniestro. Un mes más tarde, nos llamaron para atender a un hombre que había sido encontrado inconsciente en un callejón. Parecía haber sufrido una sobredosis y su cuerpo estaba cubierto de moretones y cicatrices recientes. Mientras intentábamos estabilizarlo, vi que tenía tatuajes en todo el cuerpo, pero uno en particular llamó mi atención. Era un símbolo extraño, colocado justo sobre su corazón. Era un diseño geométrico, con líneas y curvas que se entrelazaban en un patrón que no reconocía, pero algo en él me resultaba inquietantemente familiar. El hombre no sobrevivió. Lo declararon muerto en la ambulancia, y otro caso se cerró sin respuestas. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que algo estaba ocurriendo, algo que no tenía sentido desde una perspectiva racional. Me obsesioné con el símbolo que vi en el pecho del hombre. Busqué referencias, pregunté a conocidos que tenían experiencia en diferentes ámbitos, desde arte hasta religiones antiguas, pero nadie pudo identificarlo con certeza. Pasó más de un año antes de que volviera a encontrar algo relacionado con los pactos. Fue durante un turno tranquilo, cuando nos llamaron para un accidente en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Al llegar, encontramos a un grupo de personas, la mayoría en estado de shock, rodeando a un hombre que yacía en el suelo, aparentemente muerto. La escena era extraña, como si no se tratara de un accidente común. Cuando nos acercamos, vi el mismo símbolo tatuado en el pecho del hombre, idéntico al que había visto en el caso anterior. Algo en la expresión de las personas que estaban allí me dejó claro que no se trataba de un simple accidente. Todos evitaban mirarnos a los ojos, y sus rostros mostraban más que miedo, era como si sintieran culpa o vergüenza. Mientras intentábamos reanimar al hombre, empecé a notar detalles que me hicieron pensar en rituales, marcas en el suelo y velas apagadas cerca del cuerpo. No era difícil concluir que algo extraño había ocurrido allí. Después de esa noche, empecé a sentir una presión que no podía sacudirme. Cada vez que tomaba un turno nocturno, tenía la sensación de que estaba entrando en un territorio peligroso, uno donde las reglas normales ya no aplicaban. El aire se volvía espeso y las sombras en los callejones parecían más densas, casi como si estuvieran esperando que algo sucediera. Nunca volví a escuchar a alguien hablar sobre un pacto después de eso. Los casos se redujeron y las extrañas coincidencias que había estado observando parecieron desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, a veces, en mitad de la noche, cuando estoy solo en la base y reviso los viejos reportes, no puedo evitar recordar aquella sonrisa del hombre herido en el tiroteo. La forma en que aceptó su muerte, como si supiera algo que yo no. Como si ellos, quienes quiera que fueran, hubieran venido por él al final. No sé si alguna vez entenderé completamente lo que ocurrió, o si solo fui testigo de una serie de eventos inconexos que mi mente se empeñó en unir. Pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no siguen las reglas que conocemos, fuerzas que operan en los límites de la realidad y que, a veces, tocan nuestras vidas sin que siquiera lo sepamos. La muerte no siempre es el final, y en algunos casos, puede ser el comienzo de algo mucho más oscuro. Los gritos del sótano. He trabajado como paramédico en Lima durante más de una década, enfrentándome a todo tipo de emergencias. Desde accidentes de tráfico hasta violentas riñas callejeras, he visto situaciones que harían temblar a cualquiera. Sin embargo, lo que viví una noche en 2019 me mostró que hay cosas mucho más oscuras que las heridas físicas o los gritos de dolor.
Esa noche, en el centro de la ciudad, algo sucedió en una antigua casona que jamás podré explicar y que aún hoy me atormenta cada vez que cierro los ojos. La llamada de emergencia llegó justo antes de la medianoche. Era un viernes y el turno de la noche estaba siendo inusualmente tranquilo. La operadora nos indicó que una mujer estaba herida en el sótano de una vieja casona en el corazón del centro histórico. Lo extraño era que la voz en la grabación sonaba débil, casi agonizante, y la ubicación de la llamada no parecía un lugar donde alguien debería estar a esas horas. Sin embargo, las emergencias no eligen momentos ni lugares convenientes, así que mi compañero y yo nos dirigimos rápidamente al sitio indicado. Al llegar, lo primero que nos llamó la atención fue el estado de la casona. La fachada de la construcción mostraba signos de abandono evidente, ventanas rotas, puertas descuidadas y un jardín frontal completamente cubierto de maleza. Era difícil creer que alguien viviera allí, pero la puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitaran a entrar. Mi compañero empujó la puerta lentamente y un aroma rancio, como a humedad y a encierro, salió de inmediato, envolviéndonos en un aire denso y sofocante. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, escuchamos lo que parecían ser gritos provenientes de algún lugar profundo en la casa. No se trataba de voces claras, sino más bien de un gemido prolongado, doloroso, que provenía de algún lugar en el interior de la construcción. Siguiendo el sonido, encontramos una escalera estrecha y empinada que descendía hacia el sótano. A medida que nos acercábamos a ella, los gritos se hicieron más intensos, como si algo o alguien nos aguardara en las profundidades. Bajamos con precaución. El aire en el sótano estaba aún más pesado, con una frialdad que no correspondía a la cálida noche limeña. Al iluminar el espacio con nuestras linternas, lo primero que vimos fueron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos que parecían haber sido dibujados con carbón o alguna sustancia oscura. Eran formas geométricas que se entrelazaban con figuras humanoides y extrañas marcas que no reconocía. Más inquietante aún eran los dibujos que mostraban escenas violentas, como personas en posiciones de sufrimiento y figuras oscuras que parecían estar observando. Nos adentramos más en el sótano, pero no encontramos a nadie. Los gritos se habían detenido por completo, dejando un silencio absoluto que solo aumentaba la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Continuamos revisando el lugar, cada vez más desconcertados. Era como si la mujer que había pedido ayuda hubiera desaparecido en el aire. Mientras mi compañero exploraba una pequeña habitación lateral, yo me acerqué a lo que parecía ser una mesa de piedra en el centro del sótano. Sobre la mesa había objetos dispuestos de manera meticulosa, velas negras derretidas, antiguos cuchillos oxidados y más de aquellos símbolos, esta vez grabados directamente en la superficie de la piedra. Sentí que estábamos en un lugar que no deberíamos haber encontrado, un sitio que parecía tener una función muy distinta a la de un simple sótano. Cuando me giré para llamar a mi compañero, noté algo en una de las esquinas del cuarto principal. Era una figura humanoide hecha de ramas y cuerdas, colgada del techo. La estructura se balanceaba ligeramente y sus brazos extendidos parecían señalar diferentes direcciones en la habitación. No era un objeto decorativo ni un adorno. Parecía más bien un símbolo de advertencia o de alguna práctica antigua y desconocida. Mi compañero regresó y me encontró mirando la figura. Me dijo que no había encontrado nada en la habitación lateral y que deberíamos irnos. Aunque estaba de acuerdo, una parte de mí se resistía a abandonar el lugar sin saber qué había ocurrido. Mientras subíamos de nuevo por la escalera, esa inquietud se transformó en una sensación mucho más pesada. Algo había cambiado. Al llegar al pasillo principal, noté que la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Ninguno de los dos la había tocado, y al intentar abrirla, descubrimos que estaba bloqueada desde afuera. Por un momento, nos quedamos paralizados, tratando de entender cómo era posible. Empezamos a buscar otra salida, y al hacerlo, algo llamó mi atención. En el segundo piso de la casona, un leve parpadeo de luz se asomaba desde una de las habitaciones. Decidimos subir para investigar, esperando encontrar una explicación o al menos una salida alternativa. Al llegar a la habitación, nos encontramos con algo que no esperábamos.
La luz provenía de una pequeña lámpara en un escritorio polvoriento, rodeado de papeles viejos. Había libros antiguos esparcidos por la habitación, la mayoría de ellos en idiomas que no reconocía. Sin embargo, en medio de esos papeles había algo que destacaba, un diario. Abrí el diario con manos temblorosas y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de anotaciones caóticas, pero un patrón comenzó a surgir. Describían rituales antiguos, invocaciones y ceremonias que supuestamente se realizaban en el mismo sótano en el que habíamos estado. Cada entrada estaba fechada, y la última correspondía a tan solo unos días antes de nuestra llegada. Decía algo que me dejó helado: el próximo sacrificio ya está elegido. Será en la medianoche del viernes. La puerta quedará abierta para que encuentren el camino. De repente, todo encajó de una forma perturbadora. La llamada de emergencia, los gritos, la disposición de la casa, todo parecía diseñado para atraernos a ese lugar. Era como si hubiéramos sido parte de un plan, aunque no podía entender con qué propósito. Mientras procesaba lo que había leído, escuché a mi compañero llamarme desde el pasillo. Había encontrado una ventana en el segundo piso que podíamos usar para salir. Nos apresuramos a abrirla y, con gran esfuerzo, logramos escapar de la casona. Al llegar a la calle, miramos hacia atrás. La casona seguía allí, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido en su interior. Mis pensamientos estaban nublados, y no podía dejar de pensar en el diario y en lo que había leído. Nos apresuramos a informar a la policía, pero cuando regresaron al lugar, no encontraron nada inusual. Las paredes del sótano estaban vacías, sin símbolos ni dibujos, y no había rastro de los objetos que habíamos visto sobre la mesa. Incluso la figura de Ramas había desaparecido. Los agentes nos miraron con escepticismo, pero algo en sus rostros me hizo pensar que no éramos los primeros en reportar algo extraño en ese lugar. Sin embargo, el caso fue cerrado sin más investigación, catalogado como un llamado falso. Las semanas siguientes fueron difíciles. Empecé a notar cambios en mi rutina, cosas pequeñas al principio, como la sensación de que alguien había estado en mi casa cuando no estaba. Luego, los eventos se hicieron más notorios, objetos fuera de lugar, sonidos extraños en medio de la noche. No podía dejar de pensar en esa casona y en el diario. Sentía que algo nos había seguido desde ese sótano, algo que no pertenecía al mundo de lo comprensible. Decidí regresar al lugar por mi cuenta. Necesitaba entender qué había sucedido, encontrar alguna explicación que me permitiera dejar atrás lo que estaba viviendo. Pero al llegar, la casona estaba cercada con cintas amarillas y un letrero de prohibido el paso. Pregunté a un vecino, quien me dijo que la propiedad había sido clausurada porque encontraron restos humanos en el sótano. Nadie sabía de quiénes eran, pero algunos decían que habían estado allí durante años. Nunca supe la verdad completa sobre lo que ocurrió en esa casona. A veces, cuando paso por el centro de Lima, mis ojos buscan esa fachada antigua y descuidada. Sé que lo que vino fue una alucinación, y que la oscuridad de ese lugar aún permanece allí, atrapada entre las paredes de la casona prohibida. El pasajero sin vida. He sido paramédico en la Ciudad de México durante muchos años y he visto más tragedias de las que quisiera recordar. He perdido la cuenta de los accidentes, los cuerpos, las historias trágicas que terminan en una ambulancia. Pero una noche de 2014, algo sucedió en una carretera desierta que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Es una experiencia que me sigue atormentando hasta hoy, y aunque prefiero mantener mi nombre en el anonimato, necesito contar lo que ocurrió. Eran las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada de emergencia. El despachador nos indicó que había ocurrido un accidente grave en una carretera al norte de la ciudad. No había más vehículos involucrados, solo un coche volcado que alguien había encontrado al costado de la vía. La descripción era vaga, pero los accidentes en esa zona no eran raros. Los conductores se quedaban dormidos o perdían el control en las curvas cerradas. Mientras conducíamos hacia el lugar, la noche parecía más oscura de lo habitual y la carretera estaba completamente vacía, como si el mundo se hubiera detenido.
Al llegar, las luces de la ambulancia iluminaron el coche siniestrado. El vehículo estaba destrozado, había dado varias vueltas y descansaba sobre un costado. Los cristales rotos brillaban en el pavimento como fragmentos de estrellas caídas. Me acerqué para evaluar la situación y encontré al conductor, un hombre de mediana edad, todavía sujeto por el cinturón de seguridad. Su cabeza colgaba hacia un lado y su cuerpo estaba en una posición que no dejaba lugar a dudas, estaba muerto. Su piel tenía un tono ceniciento y un hilo de sangre aún goteaba de su nariz. Confirmamos la muerte del hombre y procedimos a preparar el cuerpo para el traslado. Mi compañero y yo sacamos una camilla y lo colocamos con cuidado, cubriéndolo con una manta. Lo subimos a la ambulancia y cerramos las puertas traseras. El camino hacia el depósito de cadáveres sería largo y en esas horas de la madrugada, con la carretera desierta, me esperaba un trayecto silencioso. Me acomodé en el asiento del conductor y puse en marcha el vehículo. Mi compañero estaba en la parte trasera, asegurando que todo estuviera en orden. Conduje en silencio por la carretera oscura, con la mente casi en blanco, cuando algo rompió la calma. Desde la parte trasera de la ambulancia, sentí una vibración inusual, como si alguien se hubiera movido bruscamente. Pensé que tal vez algo se había deslizado o caído, pero mi compañero no dijo nada, así que continué. Sin embargo, la sensación persistió, una extraña impresión de que no estábamos solos. Fue entonces cuando escuché un ruido seco, como un golpe contra la pared interior de la ambulancia. Sentí que el aire se volvía denso y el ambiente dentro del vehículo cambiaba de una manera que no podía explicar. Levanté la voz para preguntar si todo estaba bien allá atrás, pero no recibí respuesta. Miré por el espejo retrovisor, pero desde mi ángulo no podía ver nada fuera de lo normal. Fue en ese momento cuando noté que la manta que cubría al cadáver se movía de manera irregular, como si hubiera algo debajo de ella. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo del conductor comenzó a convulsionarse de forma violenta. Se sacudía con una fuerza imposible para alguien que debería estar muerto. Me quedé paralizado por un instante, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi compañero intentó sujetar el cuerpo para detener las sacudidas, pero cada espasmo parecía más fuerte que el anterior. Era como si el cadáver estuviera intentando regresar a la vida, o algo dentro de él estuviera luchando por salir. Frené la ambulancia bruscamente al costado de la carretera y corrí hacia la parte trasera para ayudar a mi compañero. Al abrir las puertas, la escena que me encontré era surrealista. El cuerpo estaba en una posición retorcida, con los ojos abiertos, pero no tenía expresión alguna en el rostro, como si no hubiera nada detrás de esos ojos vidriosos. Las convulsiones se detuvieron tan repentinamente como habían comenzado, dejando el cuerpo inmóvil una vez más. El ambiente dentro de la ambulancia era sofocante, casi irreal, y en ese momento noté algo que me heló la sangre. Había marcas en el interior de la manta, como si alguien hubiera arañado desesperadamente desde adentro. Revisamos el cuerpo buscando alguna explicación lógica. Quizás el hombre no estaba realmente muerto y había experimentado algún tipo de espasmo post-mortem, pero las señales vitales seguían ausentes. El cadáver estaba frío y rígido. Tratamos de racionalizar lo que había pasado, aunque en el fondo ambos sabíamos que algo no estaba bien. Decidimos continuar hacia el depósito de cadáveres lo más rápido posible, con la esperanza de dejar atrás esa sensación opresiva que llenaba la ambulancia. Mientras conducíamos, no podía evitar mirar el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando que algo más ocurriera. La carretera parecía interminable y la noche, eterna. A pesar de que la ambulancia avanzaba, sentía que no nos movíamos, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Comencé a notar un olor extraño, un aroma penetrante que no correspondía con el típico olor metálico de la sangre. Era más bien un olor a tierra húmeda, a descomposición, pero no provenía del cuerpo, parecía emanar del propio aire. Finalmente, llegamos al depósito de cadáveres, y el ambiente cambió de golpe cuando las puertas de la ambulancia se abrieron y entró el aire fresco de la madrugada. El forense de guardia nos recibió, y mientras hacíamos el papeleo, le conté lo ocurrido, esperando que pudiera darme una explicación lógica. Pero su expresión fue de confusión cuando revisó el cuerpo. Me dijo que las marcas en la manta no tenían sentido,
y que el cadáver estaba en un estado de rigidez avanzada, algo que no permitía la clase de movimientos que habíamos presenciado. Los días siguientes no pude quitarme esa experiencia de la cabeza. Comencé a tener dificultades para dormir, y cuando lograba descansar, mi mente regresaba a esa carretera desierta, a la ambulancia en la que algo más parecía haber estado presente. Mi compañero y yo evitamos hablar del tema. Había una especie de acuerdo tácito entre nosotros para no revivir esa noche, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. Sin embargo, un par de semanas después, recibimos otro llamado en la misma zona de la carretera, otro accidente. Esta vez, se trataba de un ciclista que había sido atropellado. Mientras lo atendíamos, no podía dejar de sentir una extraña familiaridad con el entorno, como si el aire allí fuera distinto al de cualquier otro lugar. El ciclista no sobrevivió, y una vez más, nos encontrábamos trasladando un cadáver por esa carretera interminable. Durante el trayecto, todo transcurrió con normalidad, hasta que un fuerte golpe resonó desde la parte trasera de la ambulancia. Me detuve bruscamente, sintiendo como una ola de pánico subía por mi pecho. Corrí hacia la parte trasera, temiendo lo peor, pero cuando abrí las puertas, el cuerpo del ciclista estaba en su lugar, inmóvil, sin señales de movimiento. Sin embargo, en el suelo de la ambulancia, vi algo que me dejó helado, una pequeña cantidad de tierra húmeda, esparcida cerca de la camilla. La tierra tenía un tono oscuro, y no había forma de explicar cómo había llegado allí. Después de ese segundo incidente, comencé a investigar por mi cuenta, tratando de entender si había algo en esa carretera que pudiera explicar lo que nos estaba ocurriendo. Descubrí que había una leyenda local sobre un antiguo cementerio que había sido cubierto por la carretera durante su construcción décadas atrás. Algunos lugareños decían que los cuerpos nunca fueron exhumados, sino que se dejaron allí, bajo el asfalto. La leyenda afirmaba que la muerte no descansaba en esa carretera, y que aquellos que pasaban por allí llevaban consigo algo más que recuerdos. Desde entonces, he evitado responder a llamadas en esa zona siempre que es posible. No sé si lo que viví fue real o si mi mente estaba jugando conmigo, pero hay algo en esa carretera que no pertenece a este mundo. Tal vez sean las almas atrapadas bajo el asfalto o alguna presencia que se aferra a la vida incluso después de la muerte. Lo único que sé es que cada vez que pienso en esa noche, puedo sentir el peso de algo que no debería existir, algo que viajó con nosotros en la ambulancia y que, de alguna manera, nunca nos abandonó del todo. La mujer del parque. Trabajo como paramédico en una ciudad pequeña de Texas, donde las emergencias tienden a ser rutinarias y los rostros que encontramos suelen ser los mismos. En una comunidad donde todos se conocen, las tragedias y los incidentes casi siempre involucran a alguien con quien te has cruzado antes, pero en 2016 sucedió algo que rompió con esa normalidad. Aquel año, un simple llamado en mitad de la noche marcó el inicio de una serie de eventos que aún me persiguen. Era una noche cálida y sin viento, y las estrellas se extendían sobre el cielo como un manto. El turno había sido tranquilo, hasta que recibimos una llamada de emergencia. Una mujer había colapsado en un parque de las afueras. No era inusual que alguien se sintiera mal, especialmente en las noches calurosas, así que no pensamos mucho en ello y nos dirigimos al lugar con el protocolo habitual. El parque en cuestión era pequeño y frecuentado por las familias durante el día, pero a esas horas estaba completamente desierto, lo que le daba un aire inquietante. Al llegar, las luces de la ambulancia rompieron la oscuridad del parque, iluminando los árboles y el sendero de grava que serpenteaba hacia el interior. Avanzamos por el camino con nuestras linternas en mano, buscando señales de la mujer, y fue entonces cuando la vimos. Estaba de pie, inmóvil, cerca de una fuente seca en el centro del parque. Vestía un largo vestido negro y un velo que cubría su rostro por completo. Algo en su postura me hizo sentir que no era simplemente una persona esperando ayuda, había una extraña quietud en ella, una ausencia de cualquier movimiento natural. No intentó llamar nuestra atención, no se agitó ni hizo ningún gesto. Solo permaneció allí, como si no esperara que nos acercáramos.
Mi compañero y yo intercambiamos una mirada de desconcierto antes de dar los últimos pasos hacia ella, y justo cuando íbamos a hablarle, la figura se desvaneció. No se movió, no dio media vuelta, simplemente desapareció frente a nosotros, dejando la noche tan vacía como antes. Revisamos la zona en busca de algún indicio de lo que acababa de ocurrir, pero no encontramos nada, ni siquiera huellas en la gravilla. La oscuridad volvió a envolver el parque y con el desconcierto aún fresco, regresamos a la base, preguntándonos si tal vez todo había sido un error o si alguien nos había gastado una broma extraña. Horas después, cuando apenas comenzábamos a olvidar el incidente, nos enviaron de nuevo al mismo parque, esta vez por un accidente de bicicleta. Un adolescente había caído y se había lesionado la pierna. El joven estaba visiblemente dolorido, pero mientras lo atendíamos, noté algo en su expresión que no correspondía solo al dolor. Su rostro estaba pálido y sus ojos miraban hacia la misma fuente seca donde habíamos visto a la mujer antes. Le pregunté si se sentía mareado o había visto algo, pero no respondió, solo sacudió la cabeza rápidamente, como si no quisiera hablar del tema. Al regresar a la base, no pude quitarme la sensación de que algo más estaba ocurriendo en ese lugar. Esa noche me resultó difícil dormir, con imágenes de la mujer vestida de negro rondando mi mente. Traté de descartar la experiencia como un simple incidente extraño, pero algo me decía que no era tan fácil. Los días pasaron, y aunque las emergencias en el parque no eran frecuentes, cada vez que nos llamaban a esa zona me invadía una sensación de inquietud que no podía ignorar. Semanas después, volvimos al parque por un incidente diferente. Un hombre mayor había sufrido un ataque al corazón mientras caminaba por el sendero. Era un día soleado, y la luz se filtraba a través de los árboles, creando sombras en movimiento sobre el suelo. Mientras corríamos hacia el lugar donde el hombre estaba tendido, una vez más, la fuente seca apareció a nuestra vista, y por un segundo, creí ver la silueta de la mujer de negro allí, parada como la primera vez. Parpadeé y la imagen desapareció, dejando solo la fuente vacía y la grava bajo mis pies. El hombre no sobrevivió, y mientras terminábamos el papeleo, una mujer que decía ser su hija se nos acercó, temblando. Nos contó que su padre solía caminar en ese parque todos los días y que había mencionado en más de una ocasión haber visto a una mujer vestida de negro entre los árboles, observándolo desde lejos. Decía que ella nunca se acercaba ni se movía, pero que su sola presencia lo inquietaba. La hija se lo había tomado como una de esas historias que la gente mayor inventa, pero su padre insistía en que la veía a menudo, siempre en el mismo lugar. Ese comentario fue suficiente para hacerme sentir que todo estaba conectado de alguna manera. Las apariciones de la mujer, los accidentes, la muerte del hombre. Era como si algo en ese parque estuviera ejerciendo una influencia oscura, un patrón que se repetía pero del que no podíamos ver el diseño completo. Decidí investigar un poco más sobre la historia del parque y aunque la mayoría de la gente en la ciudad no le daba mayor importancia, encontré algunos relatos en foros locales sobre desapariciones antiguas que habían ocurrido en la zona. Aparentemente, décadas atrás, antes de que el parque fuera construido, había ocurrido un incendio en una casa cercana y una mujer había muerto atrapada entre las llamas. Según los relatos, la mujer vestía un vestido negro el día del incendio. No podía dejar de pensar en la conexión, aunque la lógica me decía que estaba forzando las coincidencias. Sin embargo, la frecuencia con la que los incidentes se repetían en el mismo lugar era imposible de ignorar. Comencé a notar que otros paramédicos evitaban responder a emergencias en ese parque, siempre encontrando alguna excusa para ceder el turno. Era como si todos, de alguna manera, sintiéramos que había algo en ese lugar que no debía ser perturbado. Unos meses después, nos llamaron para asistir a una mujer que había sido encontrada inconsciente junto a la fuente seca. Al llegar, sentí una extraña presión en el pecho, una sensación que no se disipaba, sino que se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos. La mujer estaba tendida en la gravilla, y aunque su rostro no era visible debido a la posición en la que se encontraba, algo en su postura me resultó inquietantemente familiar. La giramos con cuidado y notamos que vestía de negro, pero esta vez no había velo cubriendo su rostro. Era una mujer de mediana edad,
y aunque no correspondía a la descripción exacta de la figura que habíamos visto antes, había algo en sus facciones que me hizo pensar en aquella presencia original. El personal del hospital no pudo determinar una causa clara para su colapso. Dijeron que estaba físicamente saludable, sin signos de intoxicación o enfermedades evidentes. Se recuperó rápidamente y fue dada de alta sin explicaciones sobre lo que le había ocurrido. Sin embargo, lo que más me perturbó fue la expresión que mostró cuando le preguntaron si había visto o sentido algo antes de desmayarse. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y confusión, como si hubiera experimentado algo que no podía describir o tal vez no quería hacerlo. Después de aquel incidente, las emergencias en el parque parecieron cesar. Las semanas pasaron sin recibir un solo llamado desde esa zona, y poco a poco la sensación de inquietud que me envolvía comenzó a disiparse. Pensé que tal vez la calma había regresado y que todo lo que había ocurrido podía ser atribuido a simples coincidencias o a mi mente buscando conexiones donde no las había. Pero un año después, durante un turno nocturno, mientras conducíamos de regreso a la base, pasamos cerca del parque. La fuente seca se vislumbraba entre los árboles, apenas iluminada por la luz de la luna. Y allí, justo en el mismo lugar donde la habíamos visto por primera vez, la figura de la mujer de negro se levantaba una vez más, inmóvil, observando. Esta vez, no se desvaneció. En lugar de eso, pareció seguirnos con la mirada mientras nos alejábamos, hasta que su figura quedó oculta por la oscuridad. Desde entonces, evito pasar cerca de ese parque, incluso durante el día. Siento que hay algo en ese lugar, algo que ha estado allí mucho antes de que se construyeran los caminos y la fuente. Algo que, por razones que aún no comprendo, sigue esperando entre los árboles, vestido de negro, con un rostro que nunca llegamos a ver por completo. El último paciente. He sido paramédico en Buenos Aires durante más de 2 décadas. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar, pero hay algo que me pasó hace años y que aún hoy me persigue. Era una noche lluviosa en 2012 y el tráfico se había vuelto un caos en la ciudad. Las calles estaban llenas de charcos y la visibilidad era casi nula. La lluvia golpeaba el techo de la ambulancia, creando un ritmo constante, casi hipnótico. Recibimos un llamado de emergencia. Un hombre mayor había sufrido un infarto en su apartamento. Cuando llegamos, la escena era como cualquier otra. El anciano, llamado Horacio, estaba en su cama, pálido y jadeante, mientras su esposa se aferraba a su mano, rogándole que aguantara un poco más. Lo cargamos rápidamente en la camilla y lo subimos a la ambulancia. Mientras mi compañero revisaba sus signos vitales, noté algo extraño en sus ojos, una mezcla de resignación y conocimiento, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. No me pareció algo fuera de lo común en ese momento. Después de tantos años de servicio, la mirada de alguien que se enfrenta a la muerte no me resulta desconocida. El trayecto hacia el hospital fue lo más rápido que pudimos, considerando las condiciones del clima y el tráfico. Durante el camino, intenté mantener al anciano consciente, hablándole para que no se desvaneciera. Fue entonces cuando, con voz débil pero clara, me dijo: «No tengo miedo de morir, pero ella viene por ustedes». La frase me dejó congelado por un instante, pero el sonido del monitor cardíaco hizo que volviera a concentrarme. Horacio exhaló su último aliento pocos segundos después, y el monitor mostró una línea plana. Mi compañero intentó reanimarlo sin éxito. Para el momento en que llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Registramos la muerte y nos quedamos a hacer el papeleo. Fue una noche larga, y cuando finalmente pudimos irnos, la lluvia no había parado. Subimos de nuevo a la ambulancia y nos dispusimos a volver a la base. Estábamos cansados y en silencio, solo queríamos terminar el turno. Mientras conducía por las calles oscuras, noté una figura en el asiento trasero, algo que no debería estar allí. Era solo un destello en el espejo retrovisor, una sombra pasajera, como si alguien estuviera sentado donde había estado Horacio momentos antes. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que era el cansancio jugando con mi mente, así que no le di más importancia. Pero esa fue solo la primera vez.
En las semanas siguientes, empecé a notar cosas fuera de lugar en la ambulancia. A veces, sentía un peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado allí, aunque estaba vacío. En otras ocasiones, el equipo médico parecía moverse por sí solo. Las cosas no estaban donde las habíamos dejado, y mis compañeros empezaron a bromear diciendo que la ambulancia estaba embrujada. Yo me reía con ellos, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, estábamos estacionados frente a la base, esperando el próximo llamado. El motor estaba apagado y yo estaba revisando los suministros, cuando sentí un frío inexplicable que llenó el interior del vehículo. Cerré la puerta del compartimiento de suministros y vi que las ventanas estaban cubiertas por una ligera capa de niebla. Intenté ignorarlo, pero entonces algo llamó mi atención. En el vidrio de la puerta trasera se formaron lentamente lo que parecían ser huellas de manos, como si alguien las estuviera presionando desde el otro lado. Me acerqué y pasé la mano por la superficie, pero no había nadie afuera. Los días pasaban y la sensación de ser observado no me abandonaba. Intenté racionalizarlo de 1000 formas diferentes. Le pregunté a mi compañero si había notado algo extraño, pero solo se encogió de hombros, diciendo que eran imaginaciones mías. Me convencí de que estaba estresado, que tal vez necesitaba unas vacaciones. Sin embargo, una parte de mí seguía recordando las palabras de Horacio: ella viene por ustedes. Una noche particularmente tranquila, estábamos esperando en un estacionamiento cercano a un café. Mi compañero salió a comprar algo de comer, dejándome solo en la ambulancia. Aproveché la pausa para descansar un poco, reclinando el asiento. Cerré los ojos por un momento, pero al abrirlos, me encontré mirando el espejo retrovisor. Esta vez, la figura era clara. Alguien estaba sentado en el asiento trasero, inmóvil. La silueta parecía la de una mujer, con el cabello largo cayendo sobre sus hombros. Me giré bruscamente, pero el asiento estaba vacío. Esa noche, cuando volví a casa, me sentí inquieto, casi paranoico. Revisé las cámaras de la ambulancia, que grababan constantemente, esperando encontrar alguna explicación lógica. Lo que vi me dejó helado. Durante el tiempo en que había estado descansando en la ambulancia, la cámara captó una forma borrosa que parecía moverse en los asientos traseros. No tenía forma definida, pero su presencia era innegable. No le dije a nadie sobre lo que vi. No quería parecer un loco. Con el paso del tiempo, empecé a notar un patrón. Las cosas extrañas solo ocurrían cuando estábamos de servicio en la ambulancia en la que Horacio había muerto. Si nos asignaban otro vehículo, todo parecía normal, pero en esa unidad, las sombras, los movimientos y la sensación de que algo no estaba bien se volvían casi insoportables. Decidí hablar con el supervisor y solicitar un cambio de ambulancia, alegando que el motor tenía problemas. Me concedieron el cambio sin demasiadas preguntas. Durante un par de semanas, todo volvió a la normalidad. Sin embargo, una noche, mientras realizábamos un traslado de rutina en la nueva ambulancia, mi compañero mencionó que había oído que la otra unidad había sido asignada a un equipo nuevo. Algo en su tono me hizo preguntarle si había oído alguna historia extraña sobre ese vehículo. Me miró con una expresión seria y dijo que el equipo nuevo había reportado problemas similares a los que yo había experimentado. Huellas en los vidrios, sombras en los asientos traseros, e incluso un ruido sordo que parecía provenir del compartimiento de carga. Después de esa conversación, comencé a investigar por mi cuenta. Quería saber más sobre Horacio, el hombre que había muerto esa noche lluviosa. Descubrí que había vivido solo con su esposa y que había sido viudo antes de casarse con ella. Su primera esposa había muerto en circunstancias poco claras y algunos vecinos incluso habían insinuado que podría haber habido algo siniestro en su muerte. No encontré pruebas concretas, solo rumores. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me obsesionaba con la idea de que lo que fuera que había visto en la ambulancia no estaba relacionado con él, sino con alguien que lo había estado siguiendo. Esa misma semana, la unidad en la que había ocurrido la muerte fue retirada de servicio. El supervisor dijo que se debía a problemas mecánicos, pero yo sabía que había algo más detrás de esa decisión.
Las historias sobre esa ambulancia comenzaron a circular entre el personal y pronto se convirtió en una especie de leyenda urbana. Algunos decían que había estado involucrada en un accidente fatal años antes y otros aseguraban que la habían visto estacionada en lugares donde no debería estar, como si alguien la condujera sin autorización. Mi vida siguió adelante, pero la sensación de que algo me seguía nunca se fue por completo. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me encontraba de nuevo en la ambulancia, solo, y el vehículo comenzaba a moverse por sí solo. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Una noche, mientras dormía, me despertó un ruido en el pasillo de mi casa. Me levanté para ver qué era, y al llegar a la sala, sentí un aire denso que llenaba el lugar, y por un instante, el olor a tierra mojada y hospital se hizo presente, como si la ambulancia estuviera allí, esperándome. Intenté olvidarme de todo y continuar con mi trabajo. Pero el recuerdo de esa noche lluviosa, las palabras de Horacio, las sombras en el asiento trasero, siempre estaban ahí, en el fondo de mi mente, como una advertencia silenciosa de que había algo que no podía comprender. Aunque la ambulancia fue finalmente dada de baja, los rumores sobre ella nunca desaparecieron. Algunos decían que fue vendida como chatarra, pero yo prefiero pensar que fue destruida, para que aquello que la habitaba no pudiera seguir su rastro. Ahora, cada vez que salgo de servicio, antes de subir a la ambulancia, me detengo un momento para mirar el interior, asegurándome de que todo esté en su lugar, que no haya nada extraño. Pero, a veces, cuando el turno es largo y la noche es oscura, siento una presencia familiar, como si alguien o algo estuviera esperando la oportunidad de regresar. Quizás nunca sabré quién era ella, ni por qué venía por nosotros. Pero una cosa es segura, desde aquella noche en que Horacio murió, la muerte no es lo único que he visto en mis turnos. Hay algo más, algo que habita entre nosotros, en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran, y a veces, en el asiento trasero de una ambulancia. El compañero que nunca se fue. He trabajado como paramédico en Guadalajara durante más de 15 años. He visto tantas tragedias que creía haber perdido la capacidad de sorprenderme o incluso de asustarme. Pero hay algo que sucedió en el año 2010 que no he podido olvidar, algo que cambió para siempre mi forma de ver el trabajo, la vida y la muerte. Fue una experiencia que me hizo cuestionar la fina línea entre lo real y lo imposible. Todo comenzó una calurosa tarde de verano. El tráfico en la ciudad estaba peor de lo usual y el asfalto parecía derretirse bajo el sol. Recibimos una llamada de emergencia, un choque múltiple en una de las avenidas principales, con varios heridos. Llegamos al lugar y la escena era un caos. Había autos destrozados, personas corriendo de un lado a otro y cuerpos ensangrentados tirados en el pavimento. Hacía mucho tiempo que no veía algo tan grave. Mientras me acercaba a uno de los heridos, noté a un paramédico que no reconocí. Llevaba el uniforme habitual, pero había algo en el que no encajaba. No sabía explicar qué era, pero no parecía ser alguien de nuestro equipo. Aún así, estaba realizando las maniobras de atención como si tuviera años de experiencia. Me acerqué para ayudarlo con el paciente que estaba atendiendo, un hombre con heridas graves en la cabeza. Justo en el momento en que iba a ponerme a su lado, el paramédico simplemente desapareció. No fue que se alejara o que se moviera fuera de mi campo de visión, un segundo estaba allí y el siguiente no. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de él, pero no lo encontré. Me sentí confundido, pero con la emergencia en curso, no había tiempo para detenerme a pensar en lo que había pasado. Me ocupé del paciente junto con mi compañero y seguimos atendiendo a otros heridos. No le di más vueltas al asunto hasta que, al finalizar el turno, comenté lo sucedido en la base. Lo conté como una anécdota extraña, algo curioso que había pasado en medio del caos. Uno de mis colegas, Santiago, me miró con una expresión seria que no esperaba. Me dijo que lo que describía coincidía con la apariencia de un paramédico que había fallecido en un accidente hacía 5 años, cuando la ambulancia en la que viajaba fue atropellada por un tráiler en la misma avenida donde ocurrió el choque de ese día. Recordaba al fallecido como un hombre dedicado a su trabajo, siempre dispuesto a ayudar, incluso en las peores circunstancias.
Desde su muerte, había rumores en la base de que algunos lo habían visto en emergencias críticas, pero siempre lo había tomado como una historia que los compañeros contaban para asustar a los novatos. Después de lo que me ocurrió, comencé a prestarle más atención a esos rumores. Otros compañeros compartían historias similares, momentos en que un paramédico desconocido aparecía para ayudar, solo para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Las descripciones siempre coincidían. Era como si hubiera un patrón en todo aquello, como si ese compañero apareciera en situaciones de extrema gravedad, cuando más necesitábamos manos adicionales. El tiempo pasó y traté de olvidar lo sucedido, aunque era difícil. Cada vez que nos asignaban una emergencia en esa misma avenida, no podía evitar sentir una incomodidad latente. Era como si el lugar tuviera algo oscuro, algo que no estaba dispuesto a quedarse en el pasado. Y aunque intentaba racionalizarlo, siempre había algo que me hacía recordar aquella figura que desapareció tan repentinamente. Fue en una madrugada lluviosa cuando volví a experimentar algo similar. Habíamos recibido un aviso de un accidente automovilístico en la periferia de la ciudad, en un camino poco transitado. El clima había empeorado durante la noche y las carreteras estaban resbaladizas. Cuando llegamos al lugar, un coche se había salido de la vía y había quedado volcado en una zanja. La lluvia caía con fuerza y las luces de la ambulancia iluminaban la escena de manera intermitente. Mientras mi compañero y yo sacábamos al conductor del vehículo, vi una figura en la oscuridad, de pie junto a la ambulancia. Era el mismo paramédico. Esta vez no había duda, lo vi con claridad bajo la luz de los faros. Parecía estar supervisando lo que hacíamos, pero no hizo ningún intento de acercarse. Cuando levanté la vista para mirarlo directamente, desapareció de nuevo, como si la misma oscuridad se lo hubiera tragado. Le conté a mi compañero lo que había visto, pero no me tomó en serio. Lo atribuyó al cansancio o a un truco de luces. Sin embargo, esa fue la segunda vez que me enfrenté a algo que no tenía explicación lógica. Empecé a preguntarme si de alguna forma ese paramédico fallecido seguía trabajando en su labor, atrapado en un ciclo interminable de emergencias. La idea me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Era difícil de explicar, pero sentía que había algo pendiente, algo que no lo dejaba ir. En las semanas siguientes no volví a ver nada extraño, pero otros compañeros comenzaron a reportar incidentes similares en situaciones críticas. Al principio, no decían nada, pero cuando yo mencionaba mis experiencias, se mostraban más dispuestos a contar lo que habían vivido. Algunos aseguraban que veían su silueta en los espejos retrovisores de la ambulancia, o que sentían una presencia junto a ellos en momentos especialmente complicados. Siempre ocurría en los lugares donde el paramédico había fallecido o en emergencias que tenían un grado alto de gravedad. Comencé a obsesionarme con la idea de que había una razón para todo esto. Decidí investigar más sobre la vida del paramédico fallecido, cuyo nombre era Luis. Su historia no era particularmente extraordinaria. Había trabajado durante casi 10 años como paramédico y había salvado muchas vidas. Era bien conocido por su dedicación y su actitud altruista. Pero había un detalle en su historia que me dejó inquieto. En el momento de su muerte, estaba en camino a atender un llamado en el que una persona había quedado atrapada en un incendio, pero nunca llegó al lugar debido al accidente. Ese detalle parecía insignificante, pero no pude dejar de pensar en ello. Empecé a preguntarme si el hecho de no haber llegado a esa última emergencia era la razón por la que su presencia seguía manifestándose. Como si, de alguna manera, estuviera intentando completar una tarea inacabada. Pasaron algunos meses sin incidentes y pensé que tal vez todo había quedado atrás. Pero un día, en medio de una emergencia particularmente grave en la que una familia entera estaba involucrada, sentí nuevamente su presencia. Esta vez no lo vi con mis propios ojos, pero estaba seguro de que estaba allí. Durante el traslado, todo lo que podía salir mal, salió mal. La situación se volvió caótica, los equipos fallaron, los pacientes entraban y salían de la conciencia, y el tiempo jugaba en nuestra contra. En medio de ese caos, uno de los pacientes, un niño pequeño, parecía estar al borde de la muerte. Mientras mi compañero intentaba reanimarlo, vi cómo el monitor mostraba signos de mejoría repentina.
No tenía explicación lógica, parecía como si alguien más estuviera ayudando, como si hubiera una fuerza adicional en la cabina de la ambulancia. Fue entonces cuando lo supe. No necesitaba verlo para sentir su presencia. Era como si Luis, el paramédico que había muerto, estuviera allí, haciendo lo que siempre hizo, salvar vidas. Después de aquel incidente, dejé de investigar y decidí aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Los rumores en la base continuaron y a veces escuchaba a los nuevos paramédicos contar sus propias experiencias, algunos con tono burlón y otros con un evidente nerviosismo. Siempre era la misma historia, la misma figura que aparecía y desaparecía en emergencias graves, como un guardián invisible en momentos de desesperación. Incluso hoy, años después, sigo trabajando en las mismas calles de Guadalajara y aunque ya no busco verlo, siempre estoy atento a los detalles que pueden indicar que está cerca. A veces, durante las noches largas y silenciosas, cuando las luces de la ambulancia iluminan la oscuridad, me pregunto si Luis sigue allí, ayudando cuando más lo necesitamos, atrapado en un ciclo del que no puede salir. No sé si su presencia es algo para temer o para agradecer, pero he aprendido a aceptar que no todas las cosas pueden ser comprendidas por nuestra lógica o nuestras creencias. El hecho de que alguien siga trabajando después de la muerte no es algo que yo hubiera creído posible antes, pero ahora me resulta imposible negarlo. Lo que sea que Luis esté buscando, parece no haberlo encontrado aún. Y aunque nunca me lo haya explicado en palabras, cada vez que lo siento cerca, es como un recordatorio de que, en nuestro trabajo, la línea entre la vida y la muerte no es siempre clara y a veces ni siquiera definitiva. El ritual en la carretera. Trabajar como paramédico en Veracruz me ha expuesto a situaciones que pocas personas pueden imaginar. Accidentes automovilísticos, riñas, incendios, he atendido emergencias de todo tipo, algunas realmente espeluznantes. Pero lo que viví en 2018 sigue siendo la experiencia más perturbadora que he enfrentado. Esa noche me tocó presenciar algo que no puedo explicar ni olvidar. Hasta hoy, me pregunto si fue real o simplemente una alucinación creada por el agotamiento. Sin embargo, lo que ocurrió dejó marcas demasiado profundas para ser descartadas tan fácilmente. Era una noche húmeda y pesada, típica de la región. La humedad en el aire hacía que respirar fuera un esfuerzo y las luces de los autos parecían casi opacas, como si la niebla absorbiera su brillo. Recibimos una llamada de emergencia para atender a un hombre que había sido atropellado en una carretera poco transitada a las afueras de la ciudad. El despachador nos dijo que el accidente era grave, un conductor había encontrado al hombre tirado en el asfalto y, aunque seguía con vida, parecía estar inconsciente. Al llegar al lugar, lo primero que noté fue que algo no estaba bien. No era solo el típico escenario de un atropellamiento, la escena tenía un aire extraño. La carretera estaba vacía y silenciosa, excepto por el leve murmullo de la vegetación movida por la brisa. Sin embargo, lo que llamó mi atención fueron las velas negras encendidas que rodeaban el cuerpo del hombre, formando un círculo casi perfecto. Alrededor de él había símbolos dibujados en la tierra, figuras que no reconocí pero que parecían deliberadas como parte de algún tipo de ritual. El hombre estaba tirado boca arriba, con los ojos cerrados, y su respiración era débil y errática. Mi compañero y yo nos miramos, confundidos, pero no había tiempo para hacer preguntas. Rápidamente, comenzamos a hacer lo que sabíamos hacer mejor, asegurar al paciente, comprobar signos vitales, estabilizar su cuerpo. Mientras lo movíamos a la camilla, noté algo extraño en su piel, estaba fría, más de lo normal, y había marcas rojizas en sus brazos y cuello, como si hubieran sido hechas con las manos. Ningún accidente de tráfico que yo haya visto podría haber dejado esas marcas. Subimos al hombre a la ambulancia y cerramos las puertas. Mi compañero se quedó en la parte trasera con él, monitorizando su condición mientras yo conducía hacia el hospital lo más rápido que podía. La carretera estaba oscura y sinuosa, y la lluvia comenzó a caer con fuerza, dificultando la visibilidad. Fue en ese momento cuando lo inesperado ocurrió. El paciente, quien hasta entonces había permanecido inconsciente, abrió los ojos de golpe.
Me di cuenta por el reflejo en el espejo retrovisor. Sus pupilas estaban dilatadas y su mirada parecía perdida en un punto fijo. De repente, su cuerpo comenzó a moverse de manera errática. Mi compañero intentó sujetarlo y evitar que se lastimara, pero el hombre comenzó a emitir sonidos, una especie de lenguaje que no reconocía. No era español, ni ninguna lengua que yo hubiera oído antes. Su voz era profunda, casi gutural, y cada palabra parecía cargada de una fuerza que hacía que el aire dentro de la ambulancia se sintiera denso, pesado. El paciente seguía repitiendo esas frases incomprensibles, como si estuviera recitando algo de memoria, un cántico antiguo, quizás. La sensación en la ambulancia cambió por completo. El aire se volvió sofocante y una presión invisible se hizo presente en el ambiente. Cada segundo que pasaba, la voz del hombre parecía hacerse más fuerte, aunque su tono no variaba. Era como si sus palabras no se escucharan solo con los oídos, sino que resonaran de alguna manera en lo profundo del cuerpo. Mientras seguía conduciendo, traté de mantenerme enfocado en la carretera, pero sentía una creciente inquietud que no podía ignorar. Había algo en ese cántico que iba más allá de lo racional. Llegamos al hospital y el hombre fue trasladado rápidamente a la sala de urgencias. Aún inconsciente, seguía murmurando esas palabras, aunque ahora en un volumen apenas audible. Los médicos lo recibieron sin hacer preguntas sobre lo que había sucedido en la ambulancia. Para ellos, solo era un caso más de emergencia. Pero algo en la mirada de los enfermeros cuando escucharon al paciente me hizo pensar que también notaron algo fuera de lo común. Mi compañero y yo regresamos a la base, pero la experiencia nos había dejado con una sensación de incomodidad que no se disipaba. Los días pasaron y no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Decidí investigar más sobre el lugar donde encontramos al hombre y, para mi sorpresa, descubrí que esa carretera tenía una reputación siniestra. Era conocida entre los lugareños por ser escenario de prácticas oscuras, rituales que se llevaban a cabo en las noches más oscuras del año. Había historias de personas que desaparecían o sufrían accidentes extraños en esa misma zona y muchos creían que algo habitaba en ese tramo de carretera. Algo que no podía ser visto, pero que siempre estaba presente. Unos días después, recibí una llamada de mi compañero. Sonaba nervioso, casi asustado. Me dijo que había regresado al hospital para preguntar por el hombre, y los médicos le informaron que su condición había empeorado inexplicablemente. Tenía episodios de movimientos incontrolables y seguía repitiendo aquellas palabras en el mismo idioma desconocido. Lo más perturbador fue que, según los doctores, no había signos de daño cerebral que pudieran explicar su comportamiento. Era como si su cuerpo estuviera actuando bajo la influencia de algo externo, algo que los médicos no podían identificar. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de las velas negras y los símbolos en la carretera. No podía dejar de preguntarme si el hombre había sido parte de algún ritual antes de ser atropellado, y si eso que lo había afectado de alguna manera se había extendido a nosotros. Fue una idea absurda, lo sé, pero la incertidumbre y el temor eran difíciles de ignorar. Los días siguientes, algo comenzó a cambiar en mí. Empecé a notar detalles extraños en mi entorno, cosas que antes no me habrían llamado la atención. En la base, había momentos en que me parecía que la temperatura bajaba bruscamente, aunque el clima afuera no justificaba ese cambio. A veces, cuando me quedaba solo en la ambulancia, sentía una presencia, una presión en el aire que me recordaba lo que había experimentado aquella noche. La sensación de estar observado se volvía más intensa, especialmente cuando estaba en movimiento, como si algo me siguiera. Comencé a cuestionarme si de alguna manera habíamos traído algo con nosotros desde aquella carretera, algo que había encontrado un vínculo con nosotros a través del hombre atropellado. Los símbolos que vi en el lugar del accidente seguían apareciendo en mi mente, casi como si formaran parte de un rompecabezas que no podía resolver. Intenté buscar información sobre rituales en la zona, sobre esos símbolos que había visto, pero la mayoría de las respuestas que encontraba eran vagas y contradictorias. Sin embargo, todas coincidían en una cosa: no debían ser tomados a la ligera. Mi salud empezó a deteriorarse, perdía el apetito y tenía pesadillas constantes. Soñaba con la carretera,
las velas, y siempre el mismo murmullo ininteligible que parecía crecer en mi cabeza, un sonido lejano pero constante. Cuando intentaba hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo, me decían que probablemente era estrés acumulado por el trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que me estaba afectando de una manera profunda y peligrosa. Unos meses después del incidente, recibimos un nuevo llamado de emergencia. Era en la misma carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando escuché la dirección. No quería volver allí, pero no podía negarme. Al llegar, todo se veía diferente. No había velas, ni símbolos extraños en la tierra. Pero en ese lugar, justo en el punto donde encontramos al hombre, la sensación de opresión era más fuerte que nunca. El aire era denso, como si se resistiera a ser respirado. No encontramos a nadie en el lugar, solo un vehículo vacío con las luces encendidas. Esa fue la última vez que volví a la carretera. Poco después de ese incidente, pedí un cambio de puesto. Ya no soportaba la idea de trabajar en la ambulancia, de enfrentarme a otra situación que pudiera llevarme de regreso a esa noche. Dejé el trabajo con la esperanza de que la distancia me ayudara a dejar atrás lo que había sucedido. Pero, hasta el día de hoy, a veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que estoy de vuelta en esa carretera, con las velas parpadeando a mi alrededor y las palabras del hombre resonando en mi mente. No sé qué fue lo que realmente ocurrió esa noche de 2018. Si fue un ritual que salió mal, o si el hombre estaba relacionado con algo más oscuro de lo que podríamos imaginar. Lo único que sé es que hay cosas que suceden en las sombras de las carreteras, en los lugares más recónditos y solitarios, donde la realidad se mezcla con lo imposible. Y a veces, en nuestro afán por salvar vidas, podemos tropezar con secretos que nunca debieron ser revelados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.